Ok. Roberto, ¿en qué oficina estás? Hola. Roberto, no admita todavía, que le dije que admitiera ahorita. ¿Quién consulta? Roberto está en remoto. El usuario Zona Libre, entonces, ¿es la doctora? Es lo que asumo, pero nos pidieron que esperáramos un momento. Ahora le estaban consultando que dónde estaba, pero no sé si sea... No he visto que han abierto el micrófono, pero alguien estaba hablando hace un momento. Buenos días. Quería localizar a Roberto, ¿para dónde está? Ya está, la doctora está aquí en la sugerencia. La doctora está en esa... Ok, pongamos la pantalla de la computadora contra la pared, no contra donde se ve la ventana, porque hace contraluz exactamente. Ahí está clarita. Perfecto. Buenos días, doctora. Roberto, ¿dónde estás? Es que quiero cambiar el nombre. Ya se lo cambio yo acá. Ok, gracias. Ok, ahí está perfecta la ubicación. Vamos a apagar la pantalla y el micrófono, doctora, y yo la voy a presentar. Yo voy a primero hacer una bienvenida y presento a la secretaria general y luego entonces le doy la palabra a usted. ¿Cómo no? Dice, me avisa cuando entonces inicio a admitir a las demás personas y lo que es la transmisión en Facebook. Si una vez tengamos ya a la doctora con la pantalla cerrada y el micrófono, admitimos a las personas. ¿Cómo la cierro? Ahí a un lado, en la parte inferior, está el micrófono y, Cierra la pantalla, una dice camarita. Ahí solo toque sobre eso. Sí, dice que la apague. Aquí, mira, aquí y el audio. Ajá. Entonces, cuando yo hago la presentación suya, se enciende. Ya, Jesús, Roberto, podemos admitir a las personas. Ok, dame un chancecito. Tengo que volver a habilitar la transmisión en Facebook. Estos papeles bajan, ¿qué dicen? Ah, acá, señora Donay. Mario, ahí está el sobre.
La copia que te la fui. Buenos días a todos. Gracias por aceptar esta invitación a este conversatorio el día de hoy. Vamos a pedirle como primera indicación, por favor, apagar sus micrófonos para evitar interferencias durante el desarrollo de este conversatorio y las cámaras, ya que no sería necesario tenerlas activadas. El día de hoy, como ustedes saben, pues estamos transmitiendo a través de esta plataforma de Zoom para poder recibir sus consultas durante el conversatorio, pero también está habilitada la cuenta de Facebook Zona Libre de Colón para aquellas personas que deseen compartir con pues otros usuarios o personas externas a la Zona Libre de Colón que quieran también escuchar estos lineamientos que son importantes una vez se retoma entonces el funcionamiento habitual de las empresas. Este conversatorio sobre nueva modalidad en el retorno de la Zona Libre de Colón tiene como objetivo, como fin, brindarles a ustedes esas herramientas de conocimiento para poder aplicar en cada una de sus empresas. Importante, les reitero nuevamente, apagar por favor los micrófonos para evitar interferencias. Al final de esta presentación que haría el día de hoy la doctora Leitza Kraft en representación del doctor Cotto, ya que el doctor Cotto está en una asignación importante previo a la inauguración el día de mañana de el hospital de San Juan, de Nuevo San Juan. Tiene una reunión importante atendiendo en este momento, por lo que la doctora Leitza Kraft va a estar con nosotros desarrollando este conversatorio. Importante también reiterarles que una vez finaliza la presentación de la doctora Kraft, ustedes podrán hacer sus preguntas vía chat. Yo procederé a leerlas para poder ir despejando cualquier consulta que tengan con respecto a este conversatorio. Y para iniciar, pues vamos a dar la bienvenida a la secretaria general de la Zona Libre de Colón, Aline Torres, quien va a dirigirles unas breves palabras de introducción a este conversatorio. Adelante, licenciada Torres. Buenos días. Ante todo agradecerles que se hayan tomado el tiempo de participar de este conversatorio, que para nosotros es muy importante, ya que la Zona Libre se está preparando para poder retornar a sus operaciones al 100%. Como todos saben, durante este tiempo hemos estado operando, sin embargo algunas salas de venta, o más bien las salas de venta han debido permanecer cerradas y también algunas compañías. Entonces es muy importante que los empresarios participen de este tipo de conversatorios, que lo hacemos de manera gratuita, con la finalidad de orientarlos y que ustedes puedan tomar todas las medidas correspondientes para poder retornar con éxito a sus labores cotidianas. Gracias por participar. Bien, gracias, licenciada Torres. Y sin más, entonces, pues damos la bienvenida a la doctora Leitza Kraft, es directora regional de salud pública en la provincia de Colón, y vamos a darle de inmediato las palabras para el desarrollo de este conversatorio. Les reitero, importante, por favor, mantener sus micrófonos cerrados y pueden ir dejando sus preguntas a través del chat que encuentran en la parte inferior de la pantalla. Vamos a ir anotando sus consultas para posterior entonces transmitírsela a la doctora Kraft. Bienvenida, doctora, buenos días y gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. En representación del doctor Cotto, dando su excusa porque el doctor se encuentra en una misión oficial de importancia. Me gustaría ante todo manifestarle la importancia que tiene que se pueda cumplir de manera adecuada con una apertura escalonada, tomando las medidas de seguridad y cumpliendo ese flujograma que va a permitir, tanto en las empresas como en las instituciones, que disminuyamos los índices que se están dando. Muy importante para nosotros como instalaciones de salud, ese cumplimiento de la normativa y que se guarde dentro de la medida posible todas las normas, el distanciamiento, el uso de la mascarilla obligatorio, el lavado de manos, el alcoholado, y que nuestros usuarios estén conscientes que cada vez que no hacemos esto, estamos aumentando los índices y los casos en la provincia de Colón. Nosotros ya creamos un flujograma por el Ministerio de Salud para que se pueda manejar de mejor manera y ustedes puedan accesar a toda esa información. Consulta, ¿para qué? Para que el equipo que tenemos unificado pueda de manera escalonada darle la información necesaria para la creación de los comités de salud en las empresas, para que ustedes puedan desarrollar de manera continua todas esas normativas generales que deben aplicar.
Las normativas van a ser dadas de acuerdo a los departamentos y a la cantidad de funcionarios o empleados y colaboradores que tengan en las empresas. Tenemos entonces ese equipo, va a ser darle ese seguimiento a ustedes de apoyo, de consulta. Tenemos un correo electrónico ya existente, una línea de teléfono que les va a permitir ese seguimiento continuo para el cumplimiento de la normativa. Para nosotros es muy importante reiterarles también cómo debemos manejar cuando tengamos la presencia de un caso COVID positivo en su empresa, cómo se debe dar ese manejo adecuado. Porque es importante hacer una investigación cuando se da la situación, poder orientar al funcionario que se hizo la prueba y salió positivo, deben notificarnos de manera oportuna e inmediata para que nosotros demos las indicaciones, hagamos la evaluación epidemiológica que se tiene para evaluar cuáles fueron los contactos laborales más estrechos, todo aquel que labora muy cercano, y podemos entonces en ese momento tomar las medidas preventivas para evitar el aumento de los contagios. Se hace imposible que una empresa se cuarentenen a todos los empleados. Si hay funcionarios en la empresa que no tuvieron contacto estrecho con él, no se requiere que se le dé cuarentena. Simplemente se le da las indicaciones al resto del equipo que sigan la normativa. Si alguno tiene algún tipo de síntoma, lo informe, se le reitera y se le manda a hacer ya la realización de las pruebas. Entonces, garantizar que el mismo no esté infectado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Para esto es realmente importante el compromiso y que se nos notifique inmediatamente cuando se dé situación en la empresa para servir de guía y dar la mejor orientación posible cuando se dan los casos positivos. Hoy tenemos casos positivos, tenemos casos que en su momento quedan en aislamiento por sospecha. ¿Tienen alguna pregunta para continuar la explicación? ¿Alguien tiene alguna inquietud en este momento? Doctora, lo que haremos es que al final pues recabaremos todas las consultas para poder ir respondiéndolas de esa manera. Entonces, nosotros tenemos categorizado. Dentro del grupo del flujograma, el primer punto importante es casos positivos confirmados o sospechosos. ¿Qué es lo que requiere? Proceder a identificar quiénes son contactos directos de ese funcionario que labora en la institución y debe ser aislado. ¿Qué prosigue? Notificar al Ministerio de Salud de todos estos casos positivos confirmados en la empresa que han sido sospechosos y que lo cual pueden ser son los contactos directos laborales del funcionario. Para nosotros entonces proceder a aislarlos, a entregarles el documento de cuarentena, para que entonces, ¿qué ocurre? Y ahí ellos se les procede a dar la orientación. Estamos incluidos un correo para que, y el número de teléfono para que puedan llamar al 475-2066, que es la línea directa que tenemos, y el correo que existe para cualquier consulta. ¿Qué ocurre? Después que se hace este procedimiento, se le emite un compromiso de aislamiento a la persona por este equipo de salud, que es el que realmente hace la evaluación y lo cuarentena. Y de ahí, ese mismo equipo es el que le va a dar ese seguimiento durante los 14 días, como mínimo, al positivo, a los contactos directos, a los que estemos en aislamiento o sospechosos. Si el paciente tiene, o el funcionario, durante sus 14 días, síntomas, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Él debe informarle a ese personal que todos los días lo llama, que tiene síntomas, que se siente mal. Recuerden que los síntomas pueden variar de persona a persona. Pierden el olfato, pierden el gusto, lo mismo fiebre, uno de los síntomas, una molestia en la garganta, tienen tos, algunos pueden presentar diarrea. Cualquier síntoma que ellos tengan durante el monitoreo, ellos lo tienen que informar. Y el equipo
en el momento activa un equipo de respuesta rápida que le debe hacer una visita a ese colaborador para entonces tomar la decisión si es que hay que hospitalizarlo o no. Por eso que si en los 14 días ellos no tienen ningún síntoma, se le hace a sus 14 días el cierre de su cuarentena, se le emite esa certificación que es la que se le va a entregar al empleador. El viejo. El doctor está allá. Coto. No, que me traiga la llave. Buena, diga, Liz, diga. Buena, dígame. No sé, alguien se me da. Buenos días. Sí, doctora, avanzamos con las Pregunta. explicaciones, sí. Ahí únicamente hacían una consulta sobre la línea telefónica para el contacto y el correo. Se hacía una consulta sobre eso. Bueno, el teléfono es el 475-2066 y el correo es el postcovid-19@minsa.gov.pa. Yo le voy a suministrar a la licenciada Galina el flujograma, se los voy a dejar para que se le pueda reproducir a la asociación y a cada uno se le puede entregar uno y puedan ver cómo es el lineamiento y cómo es la normativa. Y pueden hacer cualquier consulta. Y lo que es la diferencia de un caso sospechoso, un caso positivo, o cuando están en cuarentena. Doctora, hay muchas preguntas que llegaban previo al desarrollo del conversatorio sobre algunas adecuaciones que deberían tener las empresas para dar algunos detalles en ese sentido. Bueno, en relación a las adecuaciones que deben tener cada una de las empresas, nosotros hemos creado, se ha creado un documento desde el nivel nacional donde cada empresa debe conformar su comité de salud, que puede estar conformado, dependiendo de la cantidad de personas, mínimo de 2 hasta 6, 6 hasta 7. Y también hay un documento que permite las generalidades que deben desarrollar: el lavado de manos, cómo van a hacer con el tema de la toma de temperatura, cómo van a hacer el tema de distanciamiento, el tema de la adecuación de los espacios. Cada uno de los espacios no es la misma adecuación, la que se hace en bodega, por ejemplo, la que se hace en una oficina o la que se puede hacer en la recepción, porque tenemos que guardar esos lineamientos de distanciamiento. Donde pueda haber una oficina donde haya mucho hacinamiento, tenemos que tomar alguna medida. Debe haber entre una y otro mínimo 2 metros de distancia. En todas las oficinas debe haber gel alcoholado, es obligatorio el uso de la mascarilla, de manera obligatoria. En los comedores, de darse así, deben escalonarse los horarios. ¿Por qué? Porque a la hora de comer o ingerir nuestros alimentos, si tenemos áreas de comedor, los colaboradores van a retirar la mascarilla. ¿Cuál es la recomendación puntual? Que durante ese proceso guarden una distancia. Hay horarios escalonados para que todos no accesen a la misma hora. Y durante ese momento de retiro de la mascarilla, no debe haber conversaciones, no deben intercambiar ideas para evitar que al conversar haya gotículas en el ambiente que pudiesen infectar al compañero debido a que no tiene la mascarilla puesta. Entonces, nosotros tenemos un documento que también se lo vamos a proporcionar para que ustedes puedan cómo se conforman los comités y cómo también pueden hacer el desarrollo de cada una de esas generalidades en cada una de las áreas de las empresas. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, las inspecciones, nosotros estamos en este momento realizando inspecciones en el área y en el casco de la ciudad de Colón.
nosotros queremos iniciar, como se acaba de abrir el bloque, deseamos iniciar las inspecciones aproximadamente a más tardar una semana, a más tardar 15 días, para darle tiempo a ustedes que puedan hacer todas las implementaciones de sus medidas en cada una de las empresas, que puedan ir conformando los comités, cosa que también puedan de manera más oportuna enviar toda esa información al correo para que el comité de seguridad laboral pueda haciendo la revisión. Por eso es mucho más oportuno que envíen toda la información al comité por correo para que ellos hagan la revisión y puedan de manera igual hacer cualquier recomendación o modificación al documento que ustedes preparen, porque cada área debe adecuar de acuerdo a la cantidad de funcionarios que tenga. ¿Alguna otra pregunta? Sí, están llegando varias consultas. Importante decirles también que a través de nuestras redes sociales y la página web estamos posteando durante todos estos días cuáles son los protocolos que deben seguir para la conformación de comité y todo lo demás. Así que ahí, pues consultando nuestras redes sociales, pueden ir enterándose también, además de la información que la doctora nos va a pasar. Una persona consulta sobre si la persona es caso sospechoso o positivo, ¿no le hagan el hisopado o solamente esperan a que la misma tenga síntomas? Bueno, en los casos de para poder confirmar el paciente de COVID positivo, tiene que hacerse el hisopado. Si el paciente o el colaborador está en la empresa y manifiesta los síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, por eso es importante que en la empresa, en las áreas de entrada o de acceso a la empresa, se cuente con un termómetro. Porque el termómetro, nosotros podemos tener pacientes COVID positivos que no presentan síntomas o no tienen, pero la fiebre, cuando usted le hace la toma de la temperatura y ese paciente arroja arriba de 38, ya es un índice que algo está ocurriendo. Se le debe indicar al colaborador que asista a un centro de atención. Nosotros tenemos el Centro de Salud Patricia Duncan en calle 4 y el Policentro Juan Antonio Núñez que está en calle 9. O sea, es ideal orientar al colaborador que vaya a la instalación de salud, se registre para que se haga una evaluación médica y el médico, de acuerdo a la condición clínica que está evidenciando el colaborador, le toma el hisopado e inmediatamente procede a consideración a cuarentenarlo. El empleado tiene el deber de notificarle a su jefe de esta situación. Si ya manifiesta fiebre desde su hogar, debe igual notificarle a su jefe y asistir a una instalación de salud. Nosotros confirmamos los casos con la toma del hisopado. ¿Qué pasa? Al estar positivo, procedemos a hacer una evaluación. ¿Quiénes son sus colaboradores o sus contactos estrechos? Son todos sus compañeros que comparten con él la misma área de trabajo. Y para ponerlos entonces, hacer la evaluación y proceder a ponerlos en cuarentena de ser necesario. Ok, otra consulta sobre la Caja de Seguro Social. ¿Debe pagar los días que el colaborador estuvo en cuarentena o se le descuenta de sus días de incapacidad por enfermedad común? Cuando el colaborador se le da inicialmente un documento de cuarentena hasta que finaliza. Hemos tenido pacientes que sobrepasan 14 días por su condición de salud, porque inclusive y hemos tenido que hospitalizarlo. Cuando se cierra la cuarentena, se le da al colaborador un documento de cierre de cuarentena que es firmada por el médico tratante y en su caso el cierre lo hacen los directores médicos en los centros de salud o lo hace el director regional, el doctor Coto, sea el doctor Caballero o mi persona. Ese documento él lo lleva a la agencia del Seguro Social porque ya hay un decreto donde al colaborador no se le descuenta ni de sus vacaciones ni de su periodo de enfermedad. Entonces, se le tiene que pagar al colaborador ese periodo con ese documento, él presentándolo a la Caja del Seguro Social. Ok, otra O sea, consulta. es una homologación. Si la empresa ya envió su documentación por la plataforma y luego hay correcciones, ¿a dónde se envían las correcciones nuevamente? Bueno, inmediatamente se da un tipo de corrección, mediante el correo se le va a enviar la recomendación y las correcciones que debe hacer de ser así. Y se le retorna nuevamente todo sería por correo, para minimizar el contacto. Y posteriormente
ya presenta y queda conformidad de ambas partes, tanto del empresario como del comité, se le procede entonces ya y enviarle documentación a Panamá para que se le genere su resolución. Perfecto. En algún momento se podría hacer algún tipo de inspección si se requiriese. Ok. En caso de que llegue un colaborador con fiebre, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Se le manda hacia la casa o la empresa debe llamar a la línea COVID? En ese caso, se debe notificar a la línea COVID y se debe enviar al colaborador al centro de salud. Si viene para la empresa, tenemos 2 instalaciones en la ciudad de Colón, en el caso, puede ser calle 9 o calle 4, para que se le haga se le dé la atención oportuna, se le ingrese al sistema, se le haga el hisopado y se le dé su hoja de cuarentena. Para entonces darle su debido seguimiento. Otra consulta, ¿desde cuándo empezarán a hacer las inspecciones en la zona libre? ¿Ustedes notificarán al empleador o nosotros debemos informarles para que hagan la inspección? Es una coordinación. Bueno, nosotros iremos notificando poco a poco a medida que vayan llegando vayan llegando la información de las empresas al comité y se vayan haciendo la revisión de los documentos y se les retorne ya de que fue aprobado y las adecuaciones, remitiremos el expediente nacional y igual ellos también tienen que subir una forma, enviemos y Panamá poco a poco nos vaya remitiendo las resoluciones. Nosotros podemos hacer inspecciones al azar de todos aquellos que ya cumplieron, porque eso es lo importante, que ustedes hagan las medidas y se implementen las medidas para salvaguardar con eficiencia la vida de cada uno de los colaboradores, de las personas que asistan a las empresas y que no tengamos mayores casos en la provincia de Colón. Por eso es importante cumplir con las medidas. El uso de la mascarilla es importante, el lavado de manos, el gel alcoholado, que guardemos el distanciamiento, que evitemos las aglomeraciones. Perfecto. Nos piden por favor reiterar el correo a donde deben enviar el documento. El correo es postposid-19@minsa.gov.pa. Yo le voy a suministrar a la licenciada Olgalina el flujograma para que se lo pueda reproducir y con esto muy sencillo, muy detalladito, también tiene el número de teléfono, ustedes puedan con confianza seguir los lineamientos y notificarnos de cualquier situación. En los casos de sospecha, inclusive nos manifiestan, si sienten que está pasando algo diferente, se les llama inmediatamente al número de teléfono y el comité va a hacerle una inspección, se hay que hacer una investigación sin ninguna duda. Perfecto. Ese es nuestro trabajo y queremos es que nuestra provincia salga adelante y pueda darse de manera gradual la apertura. Nosotros sí, por indicación del señor ministro y siguiendo los lineamientos y del doctor Coto, la zona libre nos está solicitando que en algún momento se le va a poder realizar, porque sé que hay muchos empresarios preocupados con lo que está ocurriendo, se le pueda desarrollar entre un 10 y un 15% de sus colaboradores pruebas al azar para que entonces en su momento podamos, ustedes como quieren, garantizar ante todo que nadie esté enfermo. Eso lo vamos a ir coordinando, ya se está haciendo una coordinación con los laboratorios externos, ustedes pueden accesar a cualquiera de los laboratorios si tienen alguna duda, privado, para entonces si quisieran descartar, también lo pueden hacer con toda confianza o mismo en nuestras instalaciones de salud. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Sí, consultan sobre el correo, pero el correo lo vamos a enviar entonces una vez finalicemos para poder que le puedan, sí, y puedan enviarle por correo el flujograma que tenemos ya instaurado. Ok, alguien consulta o manifiesta que ya envió, ya presentó al MINSA y al Mitradel los documentos. Consulta si debe enviarlo también a Zona Libre. Me dan información del correo donde debe enviar todo.
sea, lo que pasa es que inicia con la plataforma de Mitradel y también y también debe ser enviado a nosotros, porque tiene el registro, nosotros hacemos una evaluación en conjunto. Si ya fue enviado al MINSA, no sé qué empresa es puede llamar al teléfono al 475-2066 para que entonces ellos hagan la revisión, si el documento ya está ahí, y le hagan las recomendaciones, porque cuando ya termina todo ese proceso, ellos me envían los documentos a la oficina para que yo haga la revisión, porque se le tiene que enviar la nota con la documentación a Panamá, a la Dirección General de Salud. O sea, yo lo envío a Panamá para que Panamá, ya viendo que sea un cumplimiento del visto bueno de Colón, la Dirección General emite una resolución, que ustedes ya tienen ese cumplimiento de toda la normativa y todo lo que tiene que ver con COVID. Ok, consultan cuáles son los procedimientos que debe seguir la compañía en zona libre que aún no abre. Crear su comité, tiene que accesar a la plataforma de Mitradel, enviar toda la documentación que solicita Mitradel y enviarnos por nosotros al correo ya los documentos con la conformación de su comité de salud y las generalidades que ellos van a implementar en la empresa antes de su apertura. Y lógico, es ideal que todas esas cosas que van a implementar ya las vayan haciendo en la empresa. Cosa de que requerirse hacer una inspección ya esté implementada. Y envíen la documentación para entonces nosotros hacer la revisión y las recomendaciones o los ajustes que se requiera de ser necesario. Aquí alguien hace una recomendación, dice cómo ejecutan en la empresa si tiene síntomas antes de ir a laborar, debe ir a su centro de salud antes y después informar a la empresa. Eso es lo correcto. Si el colaborador en su residencia presenta algún tipo de sintomatología, él debe inmediatamente acudir a cualquier instalación de salud, sea del ministerio o de la Caja del Seguro Social, para ser evaluado. De acuerdo al criterio clínico, se le hace el hisopado y inmediatamente la instalación, el médico tratante tiene el deber de emitir el documento de cuarentena y él por consiguiente entra a una plataforma de notificación y el funcionario debe, el colaborador, notificarle a la empresa que fue puesto en periodo de cuarentena, mínimo 14 días. Ahí inicia el proceso de seguimiento por parte de los equipos de salud, cómo ese funcionario colaborador va día por día. Si él manifiesta más síntomas o su condición se agrava, inmediatamente nos notifica. Nosotros le notificamos a los equipos de respuesta rápida que están conformados por médicos y enfermeras. Ellos le hacen visita en su residencia al colaborador y el criterio del médico, dependiendo cómo encuentre a ese paciente, inmediatamente se le traslada de requerirse al hospital para su hospitalización o se le suministran los medicamentos de ser necesario. Ok, aquí alguien manifiesta que la guía de retorno a la normalidad que está en la página web del Mitradel, con la tabla de los miembros del comité, difiere de la resolución 155, en donde dice que es hasta 50 trabajadores. ¿Cuál sería ahí la explicación para tener ese tema claro? La recomendación que hemos dado, que va a variar, depende del tamaño de cada empresa. Para nosotros, la normativa debe ser un 50%. Si dentro de lo posible, muchos de los colaboradores, dependiendo su función y de la importancia de la misma, pueden hacer teletrabajo, nosotros estamos minimizando en ese momento en las empresas el contagio que pudiese darse. Recuerden que en este momento el contagio es de tipo comunitario. Está en el ambiente, cualquier persona puede infectarse en cualquier lugar. Por eso es una recomendación puntual que minimicemos dentro de lo posible la cantidad de colaboradores que tengamos en la empresa, los mínimos necesarios para las funciones esenciales. Y si se pueden muchos de ellos hacer teletrabajo desde su residencia, es mucho mejor. Por eso esa es la recomendación también a la hora de la ingesta de alimentos. Porque si tenemos muchas personas en los comedores sin mascarilla, compartiendo o haciendo intervenciones, estamos promoviendo un contagio mayor por las gotículas que se pueden diseminar en el ambiente. Recuerden que tenemos pacientes COVID que pueden ser positivos, que no manifiestan síntomas de ningún tipo,
pero han sido positivos y que pueden estar infectando a otros colaboradores y no saberlo. Entonces, nosotros en la página de El MINSA tenemos la normalidad también, donde están los formularios, pero yo se los voy a facilitar a la licenciada Lina para que los puedan reproducir y se los puedan enviar a la página web y de ahí les sirve de guía el documento. Y cualquiera puede accesar al comité nuestro que tenemos. Hay una pregunta sobre la reapertura en zona libre. En un momento la secretaria general va a estar respondiendo, pero doctora dice, la minuta que debe hacerse en la entrada de la empresa debe ser solo para empleados o para todos los que entran a la compañía. Debe ser para todos. Ustedes deben tener una bitácora, es lo ideal, para que cada día todas las personas que accesen, que se les tome la temperatura, llevar un registro. Cualquier persona que ingresa a la empresa que supere los 37.9 antes debe ser inmediatamente enviado a una instalación de salud para que tenga un seguimiento médico, porque recuerden, en este momento, Colón es un lugar donde llueve mucho, tenemos personas que se agripan con alergia y tenemos casos, la persona puede manifestar los síntomas de la gripe o la influenza son similares al del COVID. Por eso es necesario que él vaya a una instalación de salud para descartar que tenga COVID o que tenga influenza. ¿Qué ocurre? Cuando esa persona se le hace el hisopado y dice que sale negativo en el momento, igual va a continuar en la cuarentena. Porque él puede posteriormente, dentro de sus 14 días, presentar síntomas o su situación agravarse. Esa es una pregunta que ha llegado a través de Facebook, doctora, porque dice, si la prueba sale negativa, igual deben hacer la cuarentena según el MINSA. ¿Cómo va a laborar la persona si sale negativo y le exigen la cuarentena? Bueno, si la persona cuando se cuarentena sus 14 días, mismo resultado en el momento, sale negativo, debe continuar en cuarentena. Hemos tenido casos que la persona en el momento que tenga algunos síntomas no presenta esa sintomatología propia. ¿Qué ocurre? A los pocos días sí han tenido síntomas. Sí han tenido síntomas, porque en ese momento oportuno que se le tomó, quizás la carga viral no es la suficiente, pero a los 2 o 3 días pueden manifestar, o como pueden no tener síntomas, fiebres muy leves, sienten cansancio, una tos pequeña, algunos pueden que tengan o no diarrea, todo va a variar de acuerdo a cada individuo y también depende mucho de su sistema inmunológico. Como ustedes ven, muy pocos niños se enferman porque tienen un sistema inmunológico más alto. Los grupos más afectados son los de la tercera edad. Nuestros grupos más susceptibles son nuestras embarazadas que pudiesen, que ya hemos tenido embarazadas con COVID inclusive. Por eso se requiere que la persona se mantenga en cuarentena. Nosotros le damos el seguimiento, por eso hay que notificarlo y le damos el seguimiento. Doctora, manténgase con nosotros, por favor, porque voy a hacer la siguiente pregunta para que responda la secretaria general. En las noticias, el ministro comunicó que el lunes 24 abre el comercio al por mayor y posterior indicó que estaban en conversación con Zona Libre para una próxima apertura. Es decir, el lunes 24 no sería la apertura, es la pregunta. La administración de Zona Libre hará un comunicado cuando llegue la fecha de la apertura, es la pregunta para la secretaria general. Gracias, Ricardo. En efecto, nosotros estamos en conversación tanto con el Ministerio de Salud como con el Ministerio de Trabajo para poder hacer lo que es la reapertura al 100% de la Zona Libre de Colón. La reapertura no está programada para el 24, nosotros vamos a estar anunciándole a nuestros usuarios. Lo importante es que sigan todas las normas que están establecidas, que han sido dictaminadas y que la doctora Leitza bien ha explicado durante esta conferencia. Tomando medidas, inscribiendo el protocolo en el Ministerio de Trabajo. Es importante que tomen en consideración que a pesar de que somos zona libre de Colón, el tema de la pandemia es un tema que es local, o sea, es de todo el país y todos debemos acatar las normas que han sido establecidas para poder tratar de evitar que sigan aumentando los contagios. Entonces, en efecto, nosotros vamos a anunciar cuando se va a hacer la reapertura. Los comercios sí tienen que estar ya tomando las medidas, es importante que ya tengan las medidas implementadas, porque en las próximas semanas vamos a estar haciendo visitas a los locales precisamente para verificar
que ya estén cumpliendo con las medidas. Y lo vamos a hacer en conjunto con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Trabajo, porque estamos tratando de trabajar de una manera mancomunada, en equipo. Perfecto. Retomo con la doctora Leitza. Si un compañero es positivo y los otros compañeros no tienen ningún síntoma, hay que aislar igual al resto por 14 días y según lo que entendió dice, hay que pagar todos o a todos mientras están en aislamiento. En los casos cuando un compañero sale positivo, se hace la investigación epidemiológica. Es el seguimiento y evaluar quiénes fueron los contactos más cercanos laborales. Si él convive en una oficina donde hay 3 o 4 personas en el mismo ambiente con él, todos esos contactos que son los contactos estrechos de esa persona tienen que ser cuarentenadas. Y se notifica inmediatamente al MINSA por seguridad. ¿Qué ocurre? Nosotros lo metemos en la plataforma, comenzamos a darle ese seguimiento para ver si ese colaborador también no se convierte en un caso positivo. Y procedemos, mientras él no tenga síntomas, vamos muy bien, pero inmediatamente donde ese colaborador también tome síntomas, tenemos que tomarle el hisopado. Mientras sea sospechoso, no lo hacemos, pero inmediatamente inicie algún síntoma, tenemos que hacerle la toma del hisopado para confirmarlo también. Y tiene que mantenerse en cuarentena. En su hogar, siguiendo las medidas. Nosotros tenemos en este momento un albergue hospital y entonces se hace una evaluación de ese colaborador, porque hemos identificado que hay colaboradores, dependiendo de su área de residencia, donde no van a tener quizás el espacio adecuado y apropiado. Y para nosotros es importante, ustedes mejor que nadie saben, que en Colón, en las áreas y en los corregimientos, tenemos problemas de agua. Es un problema que hemos vivido durante muchos años y por ejemplo, no tener agua de manera adecuada. Si el colaborador tiene una casa, una residencia pequeña que no le permite estar en aislamiento porque deben estar solos en una habitación, él no debería compartir el baño con el resto de la familia. Si es un paciente, ese colaborador, que sufre de alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes u otra enfermedad asociada, él ya es candidato para el albergue hospital o nuestro hotel hospital, que ya próximamente vamos a estar y vamos a estar dando la notificación de manera ya formal, lo hará del doctor Coto, para que entonces podamos movilizar a ese colaborador de ser requerido porque sus condiciones en la vivienda no le permiten estar en aislamiento adecuado para que él tenga una mejor condición. Lógico, y ambas áreas nosotros tenemos personal 24 horas, médico, enfermera, ambulancia, monitoreando a ese colaborador, a ese paciente, para que cualquier situación de ser requerido se le traslade al hospital. Entonces, es importante identificar todos los contactos laborales de él, para que no vaya aumentando las tasas de contagio dentro de la empresa. Doctora, una consulta sobre si sale positivo y hace la cuarentena y luego quiere reincorporarse, ¿cuál es el procedimiento de reincorporación? ¿Se repite la prueba? No, no estamos repitiendo la prueba. Tomamos el criterio clínico, por eso se le da un seguimiento día a día durante los 14 días si él no manifiesta síntomas. Si ya después de entre 5 y los últimos 3 días, él no tiene ningún tipo de sintomatología, él debe ir al centro de salud o a la instalación que lo atendió con el documento inicial de cuarentena y en ese lugar se le confecciona el documento de cierre de la cuarentena definitiva, donde plasmamos los días de tal fecha, que es firmado por su médico y por el director de la institución. Con ese documento es que él se lo presenta a la Caja del Seguro Social para que no le sea descontado ni de sus vacaciones ni de su tiempo. Y eso es lo que garantiza su pago. Perfecto. Otra de las consultas que está llegando es si se puede ir realizando los trámites del comité aunque los contratos aún estén suspendidos, debido a que aún no están laborando, si pueden ir adelantando el procedimiento. ¿Cómo no? Es lo ideal, que comiencen a preparar la documentación, vayan conformando el comité, vayan plasmando por escrito las generalidades que van a desarrollar para cada uno de los puntos,
cómo lo van a implementar en la empresa de acuerdo al área laboral. Por eso digo, no es lo mismo que tú implementes en la entrada, en la recepción, va a variar dentro de las oficinas, va a variar en el periodo, por ejemplo, en el lugar de bodega. Ustedes saben que en la bodega hay un gran flujo de gente, de personas. Se va a variar de acuerdo al área laboral. O sea, ir implementando esa normalidad o esa normativa a cada uno de las entes de la empresa. Pero es importante la implementación en cada una de ellas y también de acuerdo al volumen de personas que estén manejando. Perfecto. Doctora, manténgase con nosotros, siguen llegando unas consultas, ¿Cómo no? pero me han avisado que el doctor Cotto se ha conectado con nosotros y desea compartir ¿Cómo no? algunas palabras con los participantes. Doctor, si está con nosotros ya, buen día, bienvenido. Voy a apagar la cámara para que el doctor Sí, un pueda entrar. momento. Gracias, doctora. Vamos a esperar entonces. Continúan llegando pues tanto Sí, muy aquí en buenos el días. Zoom como en el Facebook. Sí. Adelante, doctor. Muy buenos días. A ver si me escuchan, si me confirman. Sí, sí. Ok, bien, como bien ha explicado la doctora Leisa, hemos buscado un mecanismo para que de una manera más oportuna podamos dar respuesta a muchas interrogantes que resultan cuando tenemos un caso sospechoso o se reporta un caso positivo en una empresa. ¿Qué hago cuando tengo un caso sospechoso o positivo en una empresa? Bueno, empezando porque toda empresa debe tener un comité COVID y tener su protocolo de COVID. Entonces, los encargados de atender esta situación son los del comité COVID, poder identificar todo contacto directo de la persona que resulte positiva o sospechosa con el propósito de poner en cuarentena y notificar a el número que tenemos en el flujograma que hemos compartido con ustedes para que el personal de salud le pueda expedir un compromiso de cuarentena que inicialmente es por 14 días. Hay algunas excepciones donde existen personas que pueden mantenerse con síntomas posterior a los 14 días o bien personas que tengan alguna situación de inmunosupresión como pacientes con tuberculosis en tratamiento, pacientes con HIV en tratamiento, pacientes con cáncer que puedan requerir de que se les extienda un poco más de los 14 días de cuarentena. Entonces, en los casos de que las empresas o los empresarios manden a realizar las pruebas de antígeno, los hisopados, y estas personas no sean contactos directos de ningún caso positivo, ni tampoco haya resultado ningún caso positivo, estas personas no tienen por qué quedar en cuarentena. ¿Sí? Que es una duda que se ha estado dando. Es importante aclarar esta situación. Si nosotros hacemos un screening al azar y encontramos que hay un caso positivo, en ese caso sí se pone en cuarentena y se buscan los contactos igualmente para ponerlos en cuarentena. No sé si hay alguna duda en relación a ese tema. Bien, doctor, las consultas siguen llegando a través del chat y la doctora nos va guiando con las respuestas, pero podemos complementar entre ambos si a bien lo tiene. Hago la siguiente consulta. Si la empresa cuenta con 2 bodegas con alrededor de 24.000 metros y 15.000, ¿con cuántas personas se puede operar? ¿Respondería el doctor o la doctora? Bien, en esa situación habría que evaluar
por metro cuadrado La el capacidad. distanciamiento, o sea, se recomienda el distanciamiento por mínimo 2 metros. 2 metros. Si cumple con eso, si no hay ese hacinamiento, entonces se puede proceder en base al espacio físico con que cuenta la empresa, establecer qué cantidad de empleados pueden estar laborando, porque cuando el Ministerio de Salud haga supervisiones, lo que va a estar verificando es eso, el debido distanciamiento. Perfecto. Hay una pregunta que va en función de la prueba. Manifiestan, las pruebas serológicas tienen un resultado positivo en IgG o IgM o ambas. ¿Eso significa que tuvo COVID o que lo tiene? ¿Y qué pasa si un colaborador hubiese estado en la empresa previo a esa prueba serológica? Se debe colocar a todo el personal, creo que el doctor hablaba de eso hace un momento, que estuvo en contacto con el sospechoso en cuarentena. ¿Sirve el hisopado con antígeno o solo el PCR detecta el COVID? Hay varias preguntas. Bueno, nosotros no estamos utilizando la prueba serológica para diagnosticar COVID. Lo único que estamos considerando son las pruebas de hisopado, llámese de antígeno o la PCR. Las serológicas no nos están sirviendo de nada y no la estamos tomando en consideración para emitir ningún tipo de documentación, de compromiso de cuarentena ni de certificación. Perfecto. Hay otras consultas que llegan a través del Facebook para dar respuesta e ir ya prácticamente culminado. Tenemos 10 minutos más para finalizar, pero manifiestan si el colaborador tiene COVID, es del personal de limpieza que pues pasa todo el día en la empresa limpiando y tiene contacto con todos, ¿todos deben entrar en cuarentena? Depende del tiempo de contacto. O sea, el que yo me cruce con su persona por 1 minuto, 2 minutos, no no cumple con el criterio que establece contacto directo. Cuando hablamos de contacto directo, hablamos de haber estado por más de 15 minutos y a menos de 2 metros de distancia. Pero eso no es acumulativo, esos minutos no son acumulativos de que, crucé con su persona por 1 minuto y luego al poco rato volví y crucé por 1 minuto y voy sumando 2 minutos. No, eso no es así, son 15 minutos sin interrupción en una conversación con otra persona a menos de 2 metros. 2 metros de distancia. Ok. Consultan, ¿qué documentos deben estar visibles al momento de recibir la visita del MINSA? ¿Es obligatorio tener una persona de limpieza en la empresa? Bueno, por eso cada empresa debe elaborar su comité, su protocolo de COVID y tener su comité y presentarlo a Mitradel. Mitradel lo debe pasar al MINSA y MINSA debe certificar el cumplimiento del mismo, lo que está escrito en blanco y negro, para darle seguimiento. Perfecto. Ok, una consulta para la secretaria general. Manifiestan que se ha dicho que Zona Libre dará la fecha de reapertura la otra semana. Sin embargo, también al parecer se ha manifestado que se harán las visitas a las empresas. ¿Cómo será ese manejo en ese sentido? Ok, tenemos que recordar que muchas empresas permanecen abiertas desde el inicio de la pandemia. Por ejemplo, los centros de distribución, empresas que tenían que ver sobre todo con el sector farma, porque teníamos que dar espacio a que las empresas, sobre todo el sector farma, siguieran operando, y adicional a eso, los que eran centros de distribución, que son logística, pudiesen retirar los contenedores. Entonces, estas visitas pudiesen darse en ese tipo de negocios, que son los que desde el principio se mantienen habilitados. Obviamente, si se hace el recorrido y se encuentra alguna otra empresa habilitada, se pueden ingresar para verificar si están cumpliendo con las medidas necesarias. Lo que hemos conversado con el doctor Coto es que en estos primeros recorridos lo que se busca es orientar al empresario para que en caso tal tenga algunas oportunidades de mejora,
se puedan hacer las correcciones pertinentes. Así que no sé si eso absuelve la consulta del usuario. Bien, ahí estaría entonces esta explicación. No han llegado nuevas consultas por el momento, ni a través del Facebook, ni a través de la plataforma Zoom. Creemos que ha sido un tiempo bastante extenso para hacer todas las explicaciones, en principio con la doctora Leitza. Bueno, acaba de llegar una consulta. ¿Qué pasa si el centro de salud donde va el colaborador no le hacen el hisopado por falta de síntomas o de pruebas? ¿Nos ayuda la doctora o el doctor Coto? Adelante. Espera si el doctor contesta. Doctor. Buenas. Bueno, yo voy a responder. Sí. En Gracias, el doctor. caso de que en los casos de que el colaborador asista al centro, a la instalación de salud, normalmente se le hace una evaluación clínica por el médico tratante. Por eso reitero que la sintomatología es importante. Él va a manifestar qué tiene, se le va a evaluar y de acuerdo a la presentación de esos síntomas, el médico va a tomar ese criterio. Lo ideal es tomar el hisopado. Si presentan más de un síntoma, sea fiebre, diarrea, dificultad respiratoria, dolor de garganta, cansancio, normalmente muchas de las personas están presentando más de un síntoma y se le está realizando la prueba. Perfecto. Bueno, creo que han sido respondidas de forma oportuna todas las consultas. Hemos recibido bastantes consultas a través del Zoom y también en Facebook a las personas que se han conectado a través de esa plataforma. Nosotros queremos agradecerle, doctora Leitza, por este tiempo, este espacio. La doctora Leitza ha aprovechado otra reunión que tenía con personal aquí en la institución, se encuentra de hecho en la sugerencia, Sí. pues atendiendo también otros temas precisamente relacionados a todas las adecuaciones que hay que tener. El doctor Coto, como ustedes saben, pues dijimos al principio, está en este momento en una asignación importante. Mañana hay una inauguración que es fundamental, sobre todo en esta época, en este momento que estamos viviendo, con el doctor, con el hospital, la inauguración de la Policlínica de San Juan, y esto pues ha ocupado en la agenda del doctor. Gracias a ambos por esta disposición y recordarles a ustedes también que esta grabación que hemos hecho hoy de este conversatorio va a estar tanto en nuestra plataforma de Facebook como en el YouTube, va a ser subido posteriormente para que puedan compartir y consultar todo lo que se ha dicho, todas las respuestas que se han dado en esta mañana para que ustedes tengan claridad. Todo lo que se vaya a decidir en cuanto a reapertura y todos los lineamientos se comparten en todas nuestras plataformas y en nuestra página web. Es importante que ustedes busquen como referencia estas herramientas que tenemos ahora y que definitivamente han sido las que han dado la oportunidad de mantener comunicación en todo el tiempo que hemos tenido esta pandemia y por supuesto posteriormente debe quedar de esa manera. Es un canal o una vía de comunicación efectiva y directa en donde también llegan sus consultas y se procura de forma oportuna también dar las respuestas. Gracias a todos, excelente día también y gracias por haber aceptado esta invitación la mañana de hoy. Que tengan todos excelente día. Gracias, doctora, y gracias, doctor. Gracias a ustedes. La secretaria general también, muchas gracias.